Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a desentrañar un misterio que ha envuelto a uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía, Kerem Bürsin. Si hablo de Kerem Bürsin y de un momento que lo hizo, como dice nuestro título, explotar. ¿Qué pudo haber llevado a este carismático actor a perder la cordura? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores y en lo que realmente podría estar detrás de esta explosiva reacción. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos mantiene motivados para traerles siempre lo mejor. Pues bien, Kerem Bürsin, ese rostro que hemos visto brillar en innumerables series y películas, conocido por su profesionalismo, su elegancia y esa sonrisa que derrite a cualquiera, aparentemente llegó a un punto de quiebre. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber sido la gota que colmó el vaso? Las especulaciones han sido muchas y muy variadas. Algunos rumores apuntan a presiones laborales extremas, a un ritmo de trabajo agotador que, sumado a las exigencias de la industria, pudo haberlo llevado al límite. Otros sugieren problemas personales, situaciones íntimas que se hicieron públicas o que simplemente se volvieron insostenibles. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una frustración acumulada por alguna situación específica en su carrera, quizás un proyecto que no salió como esperaba, o una decisión que lo afectó profundamente. Lo cierto es que cuando una figura pública como Kerem Bürsin, que suele mantener una imagen tan controlada y positiva, muestra una reacción tan intensa, el público, y especialmente sus seguidores, quedan desconcertados. Y es precisamente esa desconexión entre la imagen habitual y el momento de explosión, lo que genera tanta curiosidad. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué presiones invisibles soporta? ¿Cómo se maneja la vida bajo el constante escrutinio de los medios y del público? Uno de los aspectos más fascinantes de estas situaciones es cómo reflejan la humanidad de estas celebridades. A menudo los vemos como seres perfectos, inmunes a los problemas que enfrentamos el resto de los mortales. Pero la realidad es que también son personas con sus propias luchas, sus propias frustraciones y sus propios límites. Y cuando esos límites se cruzan, la reacción puede ser tan humana como impactante. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en un hervidero de teorías. Cada pequeño detalle, cada comentario ambiguo, cada ausencia prolongada era analizada y debatida. ¿Fue algo que dijo un colega? ¿Un comentario malintencionado de la prensa? ¿Una crítica destructiva que se volvió personal? Las posibilidades son infinitas y en la era de la información instantánea, cualquier fragmento de rumor puede viralizarse y convertirse en una verdad aparente. Es importante recordar que si bien es natural sentir curiosidad y querer saber más, también debemos ser cautelosos con las especulaciones. A menudo lo que se publica en redes sociales o en algunos medios sensacionalistas no se acerca a la verdad completa y puede incluso distorsionar la realidad. Sin embargo, la pregunta sigue ahí, ¿qué llevó a Kerem Bürsin a esa reacción? Algunas fuentes sin confirmar han hablado de un supuesto desacuerdo importante con una productora o con un director de proyecto. Se dice que Kerem es una persona muy apasionada por su trabajo y que cuando siente que la calidad o la integridad de un proyecto se ve comprometida, no duda en alzar la voz. Podría ser que en esta ocasión, esa defensa de su visión artística o de los estándares de calidad haya escalado a un punto de fricción importante, llevándolo a expresar su descontento de una manera más vehemente de lo habitual. Otra línea de especulación se centra en la presión de mantener una imagen pública impecable. En el mundo del entretenimiento, cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada. Los actores son a menudo objeto de escrutinio constante, y esto puede ser agotador. Quizás hubo un momento en el que la presión de ser siempre el buen chico, el profesional perfecto, se volvió demasiado abrumadora, y la explosión fue una liberación, una forma de expresar el estrés acumulado. También es posible que la situación no tenga nada que ver directamente con su carrera profesional, sino con algo más personal. Las relaciones, tanto amistosas como sentimentales, pueden ser fuente de mucha alegría, pero también de gran dolor y frustración. Si Kerem estuviera atravesando un momento difícil en su vida personal, y esto se sumara a las exigencias de su carrera, el resultado podría ser una reacción.
Impredecible. Lo que sí queda claro es que, sea cual sea la causa, este incidente ha servido para recordarnos que incluso las personas que admiramos en la pantalla son seres humanos con emociones complejas. Y aunque deseamos que siempre estén sonriendo y triunfando, también es importante recordar que tienen derecho a tener sus propios momentos de debilidad, de frustración y de enfado. Los fanáticos, por su parte, han mostrado una mezcla de preocupación y apoyo. Muchos defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a expresar sus emociones y que no deberíamos juzgarlo tan duramente. Otros, sin embargo, esperan una explicación oficial o al menos un atisbo de lo que pudo haber sucedido. La verdad es que hasta que Kerem Bürsin decida compartir públicamente los detalles, todo lo que tenemos son suposiciones y rumores. Y aunque la curiosidad es humana, es fundamental respetar su privacidad. En este tipo de situaciones, la tentación de convertirlo en un espectáculo es grande. Sin embargo, como creadores de contenido, nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre con respeto. Queremos explorar las posibles razones detrás de este evento, entender las dinámicas de la fama y la presión, pero sin caer en el morbo innecesario o en la difamación. Podemos analizar cómo la industria del entretenimiento turco, una de las más prolíficas y exportadoras del mundo, genera una presión enorme sobre sus actores. Las largas horas de rodaje, las demandas creativas, la competencia feroz, todo ello puede pasar factura. Los actores no son máquinas y necesitan tiempo para recuperarse, para procesar y para ser ellos mismos fuera del foco público. Quizás este incidente nos invite a reflexionar sobre la importancia del bienestar mental en el mundo del espectáculo. Cada vez se habla más de salud mental y es crucial que estas conversaciones lleguen también a las grandes industrias como la del cine y la televisión. Las empresas, los productores y los propios compañeros de trabajo tienen un papel importante en crear un ambiente que promueva el bienestar y evite situaciones de estrés extremo. También es interesante pensar en cómo las redes sociales, que pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar proyectos, también pueden convertirse en un arma de doble filo. Las críticas constantes, los comentarios negativos, e incluso las interpretaciones erróneas de las acciones de una persona, pueden tener un impacto devastador. En el caso de Kerem Bürsin, su reacción podría haber sido una respuesta a una serie de factores que se acumularon, un momento en el que sintió que no tenía otra opción más que desahogarse. No podemos culparlo por ser humano. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones, y entender que la fama no te hace invencible. Por otro lado, es importante también considerar el efecto que estas explosiones tienen en la percepción pública. Para algunos puede reafirmar una imagen de alguien apasionado y auténtico. Para otros puede generar dudas sobre su profesionalismo o estabilidad. La forma en que la noticia se difunde y se interpreta es crucial. Y aquí es donde nuestro papel, como comunicadores, se vuelve aún más relevante. Intentar dar una visión equilibrada, presentar diferentes perspectivas y, sobre todo, no dejarse llevar por el sensacionalismo. Queremos que nuestros espectadores se lleven información, sí, pero también que reflexionen sobre las complejidades de la vida de las figuras públicas. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, el incidente de Kerem Bürsin, que lo habría llevado a perder la cordura, sigue siendo un tema envuelto en misterio y especulación. Hemos explorado varias hipótesis, desde presiones laborales extremas y frustraciones profesionales, hasta posibles problemas personales. Lo que está claro es que este suceso nos recuerda la humanidad detrás de las estrellas del entretenimiento, la fragilidad de la imagen pública y la intensa presión que pueden enfrentar. La reacción de Kerem, sea cual sea la causa, es un recordatorio de que todos tenemos límites y que, a veces, la frustración acumulada puede llevarnos a momentos inesperados. La industria del entretenimiento, con sus exigencias y el constante escrutinio, sin duda juega un papel importante en estas dinámicas. Y es fundamental que, como audiencia, mantengamos un respeto por su privacidad mientras sentimos curiosidad por los eventos que rodean su vida. Agradezco enormemente su tiempo y su paciencia por acompañarnos en este análisis tan detallado. Sé que este tema despierta muchas preguntas y seguramente muchas opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue por motivos laborales, personales, o una mezcla de ambos? ¿Han experimentado ustedes alguna situación similar, ya sea en sus trabajos o en su vida personal, donde la presión los haya llevado al límite? Dejen sus comentarios aquí abajo, sus experiencias y reflexiones son muy valiosas para nosotros. Y para toda nuestra comunidad.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e intrigante y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de debates sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles los temas más candentes. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.